cartel a unas paranormal. cuadras. Bienvenido al cartel paranormal. Muchas gracias. Es un gusto tenerlo acá. Váyanse conectando todos en @ el cartel de la Mega en Instagram. Vamos a hablar de vida después de la muerte. Y qué mejor que hablarlo desde el punto de la religión, porque así muchos digan que no creen en Dios, que Jesús no los ha decepcionado quienes van predicando la palabra, pues es bueno conocer el tema de la religión frente a ciertas incógnitas de nuestra vida, porque al final, así no queramos, cuando éramos pequeños nos inculcaron valores religiosos, independientemente de la corriente de la que provengan ustedes, ya sea católica o cristiana, o bueno, dependiendo. Y creo que es un tema al que muchos llegamos, o por lo menos yo llegué a planteármelo con el fallecimiento de mi abuela. Yo vivía con mi abuela y con mi mamá, y en cuestión de un año ambas fallecieron. Y siempre me quise preguntar si existía vida después de la muerte. Y hoy está Monseñor Andrés Tirado, tal vez para responder a muchas de esas preguntas, tal vez de aquellos que hemos perdido un ser querido y que tenemos esa fe que tal vez en otra vida o algo que esté más allá de este plano, pues estén bien. Entonces, Monseñor, muchas gracias por recibirnos. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Laguna, por la invitación. Es un tema muy fascinante, es un tema muy apasionante, y es un tema que a algunos les causa conflicto porque han tenido experiencias fuertes, como Laguna, como Daniel, en mi caso personal también, de la pérdida de un ser amado, de un ser querido. Y en el momento de la partida hay un dolor, hay una frustración, hay una lucha interior de por qué se dan las cosas. Ya después viene una sanación y un entendimiento de que ese es el término natural de la vida. Pero creemos en que hay un reino de los cielos y que vamos a estar con nuestros seres queridos. Y esto está en todas las religiones. Esto no es algo que se inventó el judaísmo, el cristianismo. Los pueblos indígenas, los pueblos mesopotámicos, Egipto, Grecia, la India, la China, siempre han tenido ese conocimiento, esa certeza que después de este plano terrenal viene algo mayor, algo más grande. Rituales ezequiales, la partida, cómo hacían la partida de un ser querido, de un ser amado. No es solo una cuestión cristiana o católica o judía, es una cuestión que está, según los hallazgos arqueológicos, desde los tiempos más antiguos, hay petroglifos y hay señales de ese culto, esa veneración, esa contemplación de nuestros seres queridos que se van a otro lugar. Unos lo llaman el reino de los cielos como el cristianismo catolicismo, hay otros que lo llaman el Valhalla como los nórdicos, y así en sucesivas comparaciones, pero todos los pueblos y todas las religiones del mundo y todas las civilizaciones antiguas, uno de los pasos más importantes es el de la muerte. Obviamente, y es indiscutible que la primera pregunta que creo que le pueden hacer a Monseñor cuando se trata de hablar de esos temas es: ¿qué dice la Biblia acerca de vida después de la muerte? ¿Qué es lo que plantean los textos? No sé si de pronto, aparte de la Biblia, en otros textos de otras religiones usted tenga ese conocimiento y nos pueda ilustrar un poco acerca de cómo conciben la muerte y qué sigue después de ella. Claro, en todas las religiones, aún en las religiones triviales africanas, hay una concepción de que no es el fin del ser humano, sino que hay una trascendencia. Uno lo llaman el nirvana, como lo llaman los hinduistas o budistas, y hay lugares, niveles, los siete cielos los llaman en Islam, y en el Antiguo Testamento aparece, donde después de esta morada terrenal viene otros niveles de conciencia y espirituales, donde vamos a vivir eternamente. Por eso la importancia y los hallazgos arqueológicos de todos los pueblos antiguos de las excavaciones. Es más, muchos pueblos, muchas civilizaciones, cuando moría una persona importante para la comunidad, sea un sacerdote, sea un rey, sea un príncipe, sea un líder de la comunidad, lo enterraban con sus objetos valiosos. Aún hay algunos que en algunas tumbas sacrificaban a sus concubinas, a sus animales, carrozas, las enterraban, porque ellos creían, los egipcios también, que
todo eso que atesoró, que acumuló en la vida, le va a permitir tener unos beneficios y estar en un nivel más alto al despertar. Ellos lo llaman el despertar. Para ellos estamos viviendo una matriz, un sueño, y al morir, entonces se permite llegar a otros niveles y que todos esos utensilios y cosas importantes que tuvieron en esta vida los van a necesitar. Por eso los enterraban, por eso es tan importante en los procesos esequiales, en los procesos de muerte, que todas esas cosas de valor lo acompañen el paso hacia la otra vida. Para ellos no es muerte como tal. Para el cristianismo, catolicismo y el judaísmo se cree que al terminar volver a la tierra, polvo eres y polvo te convertirás, va a llegar a un estado donde vamos a estar con la presencia de Dios. Elohim, lo llaman ellos, Señor. En el cristianismo, Jesús se encarna siendo Dios y nos cuenta, es el que más sensiblemente y detalladamente nos cuenta sobre el reino de los cielos. Es Monseñor Andrés Tirado, que ustedes lo pueden observar ya mismo en nuestra cuenta de Instagram, @el cartel de la Mega. Si no lo conocen, el Cuchiclub, como les dice él, ahí lo pueden ver en la cuenta de Instagram. Mis cuchitas. En @el cartel de la Mega. Lo pueden seguir en @obispo Andrés Tirado. Y también, si usted tiene preguntas para él, las puede dejar aquí en la caja del chat de este Instagram Live, o si no, también en Twitter, con el numeral Murió el Cartel. Voy a estar leyendo preguntas que le quieran hacer a Monseñor. Cambia el concepto. Yo sé que usted ha hablado que no existe la vida, o sea, que uno pueda volver a vivir luego de morir. No está dentro de los planes o dentro de la ideología del catolicismo. ¿Eso pasa con todas las vertientes cristianas? Ninguna. ¿Me habla de la reencarnación? De la reencarnación, sí, perdón, la reencarnación, sí. Listo. Sí, claro, mire. En el inicio del judaísmo habían corrientes. A veces creemos que toda la teología del Antiguo Testamento, el judaísmo, era una. No, habían diferentes. Los saduceos pensaban que ya esto se terminaba, usted moría y no habían ángeles, no había nada, esto se terminaba. Los fariseos sí creían en la vida eterna y en los ángeles, por ejemplo, pero también habían de la cábala, del misticismo judío, algunos líderes que hablaban de la reencarnación, porque es que la reencarnación es un tema muy importante en el pueblo semítico, en el pueblo de la Mesopotamia, y hablamos de Egipto, y hablamos de la India, de la China, y todo lo que es Mesopotamia. Entonces no era aparte del pueblo judío. Después de un tiempo lo fueron sacando de su teología como tal, la oficial, pero hay grupos que todavía creen un poco en lo que es el tema de la reencarnación, pero una reencarnación no como la hinduista, que se reencarna en menos, o sea, en animales o en seres así, inferiores, sino en humanos, para que me entiendan un poco. Y eso se cuela a través también del gnosticismo, del proceso helenístico y el proceso grecorromano al cristianismo. Y hay corrientes donde sí dicen, mire, donde aceptaban la resurrección y la reencarnación. Pero obviamente estas corrientes fueron dimitiendo y fue creciendo y se hizo más fuerte la creencia y la fe y la certeza de la reencarnación, no como creencia, sino la resurrección de los muertos. Y eso ha sido el estandarte hasta el día de hoy. La teología oficial, tanto cristiana como católica, no se cree en la reencarnación, porque Jesús vino, dio su vida, nos dio la opción de la salvación y que nosotros podemos llegar a un estado más alto sin necesidad de volver a este plano terrenal. Se deja en especulación. ¿Por qué? Porque es muy difícil comprobar si es reencarnación o no la hay. Saliéndome un poco más de la teología del cristianismo, catolicismo y hablando de la parapsicología. Es muy difícil comprobar la reencarnación. ¿Por qué? Porque las personas que dicen ser reencarnados y que tienen información de vidas pasadas, al
entrarla a un método científico, a una investigación, tiene muchas falencias. Hay cosas que sí concuerdan, hay otras que no, hay otras explicaciones de por qué esa persona recuerda dónde vivió, sus padres o conocimientos anteriores a su vida actual. Pero no, ese es el problema de la parapsicología, los fenómenos paranormales. Es muy difícil comprobar realmente si esas experiencias personales fueron real o no. Por ejemplo, a través de la hipnosis, yo le puedo crear un arquetipo en su mente donde, por ejemplo, usted tuvo un trauma en la niñez del encierro, usted no lo pueden encerrar, claustrofobia, porque usted entra en pánico. Entonces yo le meto una historia bajo la hipnosis, yo manejo hipnosis, donde yo le creo una fantasía donde usted es un caballero medieval y usted es el rey Arturo y usted está encerrado y usted coge su espada y ¡pum! Rompe la puerta del calabozo y sale, se enfrenta contra el dragón y después sale y es victorioso y eso queda en el inconsciente. Pero Entonces, usted habla que... diferenciar realmente si fue algo real o algo sembrado en la mente es muy complejo. Pero, monseñor, usted habla ahí de que desde la hipnosis usted puede recrear en la escena, pero por ejemplo, cuando uno hace una regresión, yo que estoy en una regresión, no, la persona que estaba ahí no me indujo a nada, solamente me dejó a mí ver qué pasaba. ¿Usted cree que el tema de la regresión Hay en casos que sí. es algo que la mente maquina y que es algo más de acá y no en serio de una vida pasada? Es muy complejo porque yo he tenido eh, casos donde la persona recuerda cosas que ha vivido y se va a investigar y no concuerda con nada, pero hay otros que sí concuerdan con cosas. Entonces, puede ser precognición, por ejemplo, puede ser un material genético de alguna información, de algún ancestro, pueden ser muchas cosas. Entonces, depende también de la hipnosis, quién la maneje y cómo la maneje, y la influencia. Cuando usted está en estado de trance, eh, él sutilmente puede ir generando cosas en su mente o usted de su inconsciente, y usted se lo puede preguntar a cualquier hipnoterapeuta, puede generar cosas. Pero sí, claro está, yo no me aparto de que pueda usted tener algún recuerdo que algo haya podido ser anterior. ¿Cómo? Puede ser material genético, puede ser algo de sugestión, puede ser algo que se grabó cuando niño, o sea, pueden ser muchas cosas, o puede ser realmente que usted haya vivido en tal época. Lo que pasa es que corroborar exactamente con pruebas fidedignas es muy difícil. Por eso es que el tema de la reencarnación es un tema donde queda muy a la especulación, muy a la fe, podríamos decirlo, de cada quien, de pensar realmente yo pude reencarnar o no pude reencarnar, porque no hay forma de comprobar bajo un método científico, decirle, mire, Laguna, es que usted realmente vivió en tal calle y estuvo en tal barrio y usted fue de tal familia y usted, porque los que les llegan esos recuerdos anteriores son fragmentarios, no son la película completa, son pedazos de momentos que se vivieron. Entonces es difícil poder llegar y armar toda la película. Hay gente que ha trabajado mucho en este tema y han organizado toda la serie de película, para que me entiendan, toda la historia. Y bueno, y hay muchas cosas que uno dice, es muy posible, pero realmente llegar a saber totalmente no lo veo fácil de poder comprobar. Por eso es que hay muchos científicos que no le jalan a ese tema porque es un callejón sin salida. El monseñor que va siempre y que va en nombre de Jesús y de Dios, obviamente por los textos en los cuales se basa para predicar su fe, eh, tiene esa ideología de que no cree en la reencarnación. Fuera del hábito, monseñor, ¿usted sí cree esto que plantea el cristianismo, que la reencarnación o la resurrección son imposibles? Fuera del hábito, quitando el rol suyo como representante de Dios, o tal vez los casos... Sí, puede ser una opción. Yo no me cierro a nada. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es muy grande y hay muchas cosas que no conocemos.
Es más, en el Evangelio de Juan, Juan escribe y dice, si se escribiera todo lo que Jesús enseñó, no habrían libros para contener toda la información. Ahora, Jesús en ningún momento habla de la reencarnación, sabiendo que él sabía de ese tema. O sea, ese tema no es ajeno al cristianismo primitivo y en la época que Jesús estaba, porque había muchos movimientos gnósticos judíos, gnósticos helénicos, y después pasarían a el cristianismo primitivo algunas células, algunos grupos que mantendrían eso. Pero no hay de información donde Jesús o de la doctrina de Jesús o lo que Jesús enseñó nos hable de la reencarnación. Pero como Andrés Tirado, ya quitándome la investidura, como dice Lagunilla, es posible, todo es posible, todo es posible. No me salgo de decir, no puede ser, no, puede ser, es posible. Ahora, si a mí me pusieran a pensar, ¿usted quiere reencarnar o quiere irse al reino de los cielos? De una, yo digo reino de los cielos, porque volver a la misma situación, porque ¿cuál es la teoría de la reencarnación? Usted vuelve a rehacer lo que usted no logró, su nivel de evolución espiritual y personal. Pues usted se portó mal en la vida pasada, pues aquí tiene que venirlo a reparar y a volver a sufrir y a vivir una serie de cosas que usted no evolucionó. Entonces, para mí eso es pérdida de tiempo. Ya uno viene acá y tiene que darle el máximo para subir niveles y para irse a la presencia del Señor, que ese es el objetivo más grande, y por eso en el cristianismo primitivo deseaban, añoraban con pasión, o sea, era el centro más importante, el objetivo más importante de su vida era irse al reino de los cielos, que los crucificaran, que los mataran, que los metieran a la jaula con leones, no importa, eso es un momento, para ellos era un momento y ya se abre todo, la grandeza, la felicidad eterna, la justicia eterna en el reino de los cielos. Entonces, para mí es más atractivo el reino de los cielos que la reencarnación. Monseñor Andrés Tirado con nosotros a través del cartel de la Mega hablando de vida después de la muerte. Si usted no conoce a Monseñor, lo puede ver ya mismo si tiene Instagram en @el cartel de la Mega, o si no en su cuenta, Obispo Andrés Tirado. Ahí nos puede encontrar hablando de vida después de la muerte. Le iba a hacer una pregunta que ha planteado aquí Daniel, y pues tiene que ver mucho con lo que en verdad pasa. ¿Es un sueño eterno, Monseñor? ¿Es un sueño eterno? ¿Ya cerramos como cuando nos dormimos y ya ahí quedamos? ¿O nuestra alma, entre comillas, despierta y aparece el cielo y el infierno y alguien nos va a decir, no, madre, usted hizo tantas cosas buenas en este mundo, hizo tantas cosas malas y hay que tomar el cielo o el infierno? Por teología, por mis estudios y por la vivencia, porque también tenemos que agregarle la parte vivencial de experimentar, la experimentación en el Ministerio de Liberación y Exorcismo. Nosotros creemos que es un sueño, popularmente hablando, ¿no? Se durmió y ya, y se va. No, eso no es que uno se muere y se va. Usted, cuando muere, empieza un proceso de purificación, de limpieza, llámelo como lo quiera llamar. Mundo intermedio, purgatorio, preparación, como lo quiera llamar. Eso aparece en la Sagrada Escritura como el proceso para ir al reino de los cielos. No aparece la palabra purgatorio, porque es una palabra nueva de la Edad Media, pero sí aparece que para ir al reino de los cielos hay que estar limpio. Y empieza una purificación espiritual. El espíritu, o sea, ¿qué es la muerte? Es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. En eso nos demoraríamos bastante para explicarlo, pero el hecho es que el cuerpo empieza a deshacerse, el alma se deshace, que es el vínculo entre el espíritu y el cuerpo, y el espíritu sigue su camino, pero él no pierde su naturaleza, él no pierde raciocinio, quién es, sus seres queridos, lo afectivo, lo emocional, él sigue siendo papá, hermano, hijo, amigo, se sigue llamando como se llama, o sea, yo me muero y yo sigo siendo Andrés, y sigo teniendo memoria, y sigo sabiendo quién es. Lo que pasa es que yo ya empiezo un proceso
donde tengo que empezar una purificación, una limpieza. A menos de que yo me quiera ir con el enemigo al infierno, que no es el asadero de pollos que la brasa y échele candela y échele. El infierno es un estado de oscuridad y de alejamiento de Dios donde está el enemigo. Y ahí es donde usted escoge cuál es su proceso o si se quiere quedar acá. Entonces, los que se quedan acá se llama mundo intermedio, que no es ni el reino de la tierra, ni el reino de los cielos, sino es intermedio. Y son muchas entidades, y yo he tenido la experiencia de tenerme que enfrentar con demonios, ángeles caídos, tipo B, que yo llamo, o tipo A, desencarnados espíritus que vivieron y que, por ejemplo, no se van y se quieren quedar, pero son conscientes de lo que está pasando. Hay otros que no son muy conscientes de que murieron, por ejemplo, los que mueren en accidentes, pero uno les ayuda a que empiecen ese proceso para ir al reino de los cielos. Entonces, hay cuestiones emocionales, hay cuestiones de recuerdos, no deja de ser quien es, sino que se le abre una posibilidad de crecimiento espiritual mayor hacia el reino de los cielos. Entonces, se murió mi papá, por ejemplo. No es que él deja de ser mi papá, él sigue siendo mi papá y él sigue estando pendiente de mí y de la familia, pero en un nivel espiritual superior porque él ya va detrás de su proceso. Los que no se quieren ir, porque por su libre albedrío, su libertad, empiezan a haber ataduras, empiezan a haber dificultades. Hay espíritus que no se van y se quedan en lugares cuando tenemos que ir a exorcizar, liberar una casa, porque ese espíritu se queda ahí y dice, esto es mío, yo lo construí, no se lo voy a permitir que nadie esté. Entonces empieza a manifestarse y a incomodar y a hacer daño a los que están ahí. Y eso es algo muy real. Muchas películas narran cómo hay posesiones en casas y en lugares. Infestación demoníaca se llama el término teológico, y cómo se han basado en hechos reales estas películas. A las 11 de la noche tenemos un recorrido paranormal, así que tienen que conectarse también a nuestra cuenta El Cartel de la Mega en Instagram, porque tenemos hoy recorrido paranormal, no se les vaya a olvidar. Monseñor, para ir cerrando esto, va una pregunta muy importante. ¿Qué pasa con aquellos que se quitan la vida, con el suicidio? ¿Quedan en un limbo, quedan en ese famoso purgatorio, pues, que se menciona tanto, o vuelven a nacer en otra vida, tratar de limpiar sus culpas, aunque usted habla que la reencarnación no es viable o no está concebida dentro del cristianismo? ¿Qué pasa con esa persona que se quita la vida? Él está haciendo efectivo su libre albedrío, su libertad, su escogencia. ¿Qué es lo que pasa? Que uno viene con un propósito a este mundo, uno no viene porque sí, uno viene para crecer espiritualmente y evolucionar. Cuando usted corta ese proceso, pues usted queda a medias. Entonces, ir entre comillas, purgatorio, porque en sí como tal la palabra no es una palabra muy moderna, pero hablemoslo como un espacio de limpieza, de purga, de liberación, no alcanza, porque no alcanzaron esa cota de vivencia, esa cota de crecimiento espiritual, esa cota, esa misión que Dios le dio para su crecimiento espiritual. Entonces quedan en lo que yo llamo, y varios exorcistas llaman, el mundo intermedio. Andan vagando y sufriendo por ahí. Ahí es cuando nosotros debemos de pedirle al Señor esa misericordia. Cuando se salvará, no se salvará, irá al reino de los cielos, irá al purgatorio, está en la misericordia del Señor. No podemos decir, no, es que Él no va a ir al reino de los cielos. No, eso solo Dios lo sabe. ¿En qué momento? Eso es otra cosa. Interrumpió su proceso. Entonces se va a ser más lento, más difícil, más complicado. Por eso debemos de orar también por ellos y debemos de pedirle al Señor misericordia, porque transgredió a la misión que Dios le envió. Entonces por eso, pues desafortunadamente. Y estas personas que se suicidan y estas personas que mueren alejados de Dios, muchos brujos lo utilizan para hacer brujerías.
para posesionar cuerpos, para hacer maldades. Yo he tenido cientos de casos, es más, en el cartel hemos hecho exorcismos en vivo y en directo, y varios espíritus hablan y dicen, mire, es que yo fui porque fulano me mandó, hay un entierro, hay un bebedizo, me hicieron esto, me hicieron lo otro. Y uno va a corroborar con hechos reales y sí, encaja totalmente. Entonces, es complejo el tema, es un tema muy sensible para las personas que tienen familiares y que decidieron tomar esa decisión del libre albedrío y cortar con la vida. Obviamente, a mí varios me han dicho, mire, yo me iba a suicidar, monseñor, y lo escuché o vi tal cosa y cambié de idea. Otros me dicen, no, monseñor, yo ya no aguanto más, me voy a suicidar. Yo le digo, trate de luchar hasta donde más se pueda, pues si ya es su decisión, pero mire que pueden haber consecuencias. El suicida, ¿qué piensa? El suicida piensa y el enemigo le alimenta también la mente, la psiquis, que hay solo un camino, se le cierra todo, y entonces ve un camino oscuro y la única luz es el suicidio, cortar con ese dolor, cortar con ese sufrimiento, pero él no sabe que si se mata, si hace eso, las consecuencias espirituales de su espíritu, porque yo he tenido cientos de exorcismos y liberaciones que me dicen, no, yo me suicidé y ahora estoy sufriendo, y es una angustia, una desesperación cada momento, a cada instante, yo quiero irme a la luz. Entonces uno les ayuda en ese proceso. El exorcista no es solo sacar el demonio o el espíritu y tal luego, sino también viene una parte de restauración espiritual. Monseñor Andrés Tirado, muchísimas gracias por siempre concedernos estos minuticos. Es un gusto hablar con usted de este tipo de temas, y más que usted es un tipo que lee mucho, lo veo con su biblioteca atrás. Entonces, las personas que quieren contactarlo a usted, saber más acerca de todo este tipo de temas y todas las asesorías que usted hace, ¿dónde lo pueden encontrar? Muchas gracias, Lagunilla. Sí, para sanación, liberación, consejería espiritual, ayuda en progreso, restauración de hogares, los niños cuando son atacados por estas energías, y el Fuerte Liberación Exorcismo al 600-3445 en Bogotá en las tardes, o en mis redes, Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Tenemos una escuela en alta espiritualidad donde damos cursos virtuales de todos estos temas que son bien apasionantes. Monseñor, mil gracias. Ahí le dice Daniel que le envíe un saludo de parte de este Chucky, le dice. Un saludo a ese Chucky Daniel. Que Dios lo bendiga. Que no es tan Chucky tampoco. Bueno, Lagunilla, el Señor lo bendiga. Feliz noche. Que tengan mucho éxito en el recorrido. Muchas gracias, Monseñor. Bueno, pues. Aló, caballero, buenas noches. Buenas noches, Monseñor. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Sí lo hice bien o lo hice mal? Bueno, era probar al revés para que no se nos chuquiciera, pero es mejor así arrancar de una vez con usted, Monseñor. ¿Cómo me le ha ido? Bien, bien, todo muy bien. Su merced, ¿cómo está el niño? ¿Cómo van las cosas? Muy bien, todo ha estado muy bien. Todo andando sobre ruedas aquí guardado. Imagino que usted también anda ahí guardado en su oficina. ¿Es su casa o su oficina, Monseñor? Mi casa, mi casa. Muy ¿Se bien. acuerda que su merced estuvo en la oficina, ¿no? Sí, En la capilla. en la capilla que Así estaba. es. Pues bueno, Monseñor, Sí, bienvenido al cartel a unas paranormal. cuadras. Bienvenido al cartel paranormal. Muchas gracias. Es un gusto tenerlo acá. Váyanse conectando todos en @ el cartel de la Mega en Instagram. Vamos a hablar de vida después de la muerte. Y qué mejor que hablarlo desde el punto de la religión, porque así muchos digan que no creen en Dios, que Jesús no los ha decepcionado quienes van predicando la palabra, pues es bueno conocer el tema de la religión frente a ciertas incógnitas de nuestra vida, porque al final
así no queramos, cuando éramos pequeños nos inculcaron valores religiosos, independientemente de la corriente de la que provengan ustedes, ya sea católica o cristiana, o bueno, dependiendo. Y creo que es un tema al que muchos llegamos, o por lo menos yo llegué a planteármelo con el fallecimiento de mi abuela. Yo vivía con mi abuela y con mi mamá y en cuestión de un año ambas fallecieron. Y siempre me quise preguntar si existía vida después de la muerte. Y hoy está Monseñor Andrés Tirado tal vez para responder a muchas de esas preguntas, tal vez de aquellos que hemos perdido un ser querido y que tenemos esa fe que tal vez en otra vida o algo que esté más allá de este plano, pues estén bien. Entonces, Monseñor, muchas gracias por recibirnos. Muy buenas noches a todos, muchas gracias Laguna por la invitación. Es un tema muy fascinante, es un tema muy apasionante, es un tema que a algunos les causa conflicto porque han tenido experiencias fuertes como Laguna, como Daniel, en mi caso personal también, de la pérdida de un ser amado, de un ser querido. Y en el momento de la partida hay un dolor, hay una frustración, hay una lucha interior de por qué se dan las cosas. Ya después viene una sanación y un entendimiento de que ese es el término natural de la vida. Pero creemos en que hay un reino de los cielos y que vamos a estar con nuestros seres queridos. Y esto está en todas las religiones. Esto no es algo que se inventó el judaísmo, el cristianismo. Los pueblos indígenas, los pueblos mesopotámicos, Egipto, Grecia, la India, la China, siempre han tenido ese conocimiento, esa certeza que después de este plano terrenal viene algo mayor, algo más grande. Rituales ezequiales, la partida, cómo hacían la partida de un ser querido, de un ser amado. No es solo una cuestión cristiana o católica o judía, es una cuestión que está, según los hallazgos arqueológicos, desde los tiempos más antiguos, hay petroglifos y hay señales de ese culto, esa veneración, esa contemplación de nuestros seres queridos que se van a otro lugar. Unos lo llaman el reino de los cielos como el cristianismo catolicismo, hay otros que lo llaman el Valhalla como los nórdicos, y así en sucesivas comparaciones, pero todos los pueblos y todas las religiones del mundo y todas las civilizaciones antiguas, uno de los pasos más importantes es el de la muerte. Obviamente, y es indiscutible que la primera pregunta que creo que le pueden hacer a Monseñor cuando se trata de hablar de esos temas es, ¿qué dice la Biblia acerca de vida después de la muerte? ¿Qué es lo que plantean los textos? No sé si de pronto, aparte de la Biblia, en otros textos de otras religiones usted tenga ese conocimiento y nos pueda ilustrar un poco acerca de cómo conciben la muerte y qué sigue después de ella. Claro, en todas las religiones, aún en las religiones triviales africanas, hay una concepción de que no es el fin del ser humano, sino que hay una trascendencia. Uno lo llaman el nirvana, como lo llaman los hinduistas o budistas, y hay lugares, niveles, los siete cielos los llaman en Islam, y en el Antiguo Testamento aparece, donde después de esta morada terrenal vienen otros niveles de conciencia y espirituales, donde vamos a vivir eternamente. Por eso la importancia y los hallazgos arqueológicos de todos los pueblos antiguos de las excavaciones. Es más, muchos pueblos, muchas civilizaciones, cuando moría una persona importante para la comunidad, sea un sacerdote, sea un rey, sea un príncipe, sea un líder de la comunidad, lo enterraban con sus objetos valiosos. Aún hay algunos que en algunas tumbas sacrificaban a sus concubinas, a sus animales, carrozas, las enterraban, porque ellos creían, los egipcios también, que todo eso que atesoró, que acumuló en la vida, le va a permitir tener unos beneficios y estar en un nivel más alto al despertar. Ellos lo llaman el despertar. Para ellos estamos viviendo una matriz, un sueño, y al morir, entonces se permite llegar a otros niveles y que todos esos utensilios y cosas importantes que tuvieron en esta vida los van a necesitar. Por eso los enterraban, por eso es tan importante
en los procesos ezequiales, en los procesos de muerte, que todas esas cosas de valor lo acompañen hacia el otro, el paso hacia la otra vida. Para ellos no es muerte como tal. Para el cristianismo, catolicismo y el judaísmo se cree que al terminar volver a la tierra, polvo eres y polvo te convertirás, va a llegar a un estado donde vamos a estar con la presencia de Dios. Elohim, lo llaman ellos, Señor. En el cristianismo, Jesús se encarna siendo Dios y nos cuenta, es el que más sensiblemente y detalladamente nos cuenta sobre el reino de los cielos. Es Monseñor Andrés Tirado, que ustedes lo pueden observar ya mismo en nuestra cuenta de Instagram, @el cartel de la Mega. Si no lo conocen, el Cuchiclub, como les dice él, ahí lo pueden ver en la cuenta de Instagram. Mis cuchitas. En @el cartel de la Mega. Lo pueden seguir en @obispo Andrés Tirado. Y también, si usted tiene preguntas para él, las puede dejar aquí en la caja del chat de este Instagram Live, o si no, también en Twitter, con el numeral Murió el Cartel. Voy a estar leyendo preguntas que le quieran hacer a Monseñor. Cambia el concepto. Yo sé que usted ha hablado que no existe la vida, o sea, que uno pueda volver a vivir luego de morir. No está dentro de los planes o dentro de la ideología del catolicismo. ¿Eso pasa con todas las vertientes cristianas? Ninguna. ¿Me habla de la reencarnación? De la reencarnación, sí, perdón, la reencarnación, sí. Listo. Sí, claro, mire, en el inicio del judaísmo habían corrientes, a veces creemos que toda la teología del Antiguo Testamento, el judaísmo era una, no, habían diferentes. Los saduceos pensaban que ya esto se terminaba, usted moría y no habían ángeles, no había nada, esto se terminaba. Los fariseos sí creían en la vida eterna y en los ángeles, por ejemplo, pero también habían de la cábala, del misticismo judío, algunos líderes que hablaban de la reencarnación, porque es que la reencarnación es un tema muy importante en el pueblo semítico, en el pueblo de la Mesopotamia, y hablamos de Egipto, y hablamos de la India, de la China, y todo lo que es Mesopotamia. Entonces no era aparte del pueblo judío. Después de un tiempo lo fueron sacando de su teología como tal, la oficial, pero hay grupos que todavía creen un poco en lo que es el tema de la reencarnación, pero una reencarnación no como la hinduista, que se reencarna en menos, o sea, en animales o en seres así, inferiores, sino en humanos, para que me entiendan un poco. Y eso se cuela a través también del gnosticismo, del proceso helenístico y el proceso grecorromano al cristianismo. Y hay corrientes donde sí dicen, mire, donde aceptaban la resurrección y la reencarnación. Pero obviamente estas corrientes fueron dimitiendo y fue creciendo y se hizo más fuerte la creencia y la fe y la certeza de la reencarnación, no como creencia, sino la resurrección de los muertos. Y eso ha sido el estandarte hasta el día de hoy. La teología oficial, tanto cristiana como católica, no se cree en la reencarnación, porque Jesús vino, dio su vida, nos dio la opción de la salvación y que nosotros podemos llegar a un estado más alto sin necesidad de volver a este plano terrenal. Se deja en especulación. ¿Por qué? Porque es muy difícil comprobar si es reencarnación o no la hay. Saliéndome un poco más de la teología del cristianismo, catolicismo y hablando de la parapsicología. Es muy difícil comprobar la reencarnación. ¿Por qué? Porque las personas que dicen ser reencarnados y que tienen información de vidas pasadas, al entrar a un método científico, a una investigación, tiene muchas falencias. Hay cosas que sí concuerdan, hay otras que no, hay otras explicaciones de por qué esa persona recuerda dónde vivió, sus padres o conocimientos anteriores a su vida actual. Pero no, ese es el problema de la parapsicología, los fenómenos paranormales. Es muy difícil comprobar realmente si esas experiencias personales fueron real o no.
Por ejemplo, a través de la hipnosis, yo le puedo crear un arquetipo en su mente donde, por ejemplo, usted tuvo un trauma en la niñez del encierro, usted no lo pueden encerrar, claustrofobia, porque usted entra en pánico. Entonces yo le meto una historia bajo la hipnosis, yo manejo hipnosis, donde yo le creo una fantasía donde usted es un caballero medieval y usted es el rey Arturo y usted está encerrado y usted coge su espada y ¡pum! Rompe la puerta del calabozo y sale y se enfrenta contra el dragón y después sale y es victorioso y eso queda en el inconsciente. Pero Entonces, usted habla que... diferenciar realmente si fue algo real o algo sembrado en la mente es muy complejo. Pero, monseñor, usted habla ahí de que desde la hipnosis usted puede recrear la escena, pero por ejemplo, cuando uno hace una regresión, yo que estoy en una regresión, no, la persona que estaba ahí no me indujo nada, solamente me dejó a mí ver qué pasaba. ¿Usted cree que el tema de la regresión Hay en casos que sí. es algo que la mente maquina y que es algo más de acá y no en serio de una vida pasada? Es muy complejo porque yo he tenido casos donde eh, casos donde la persona recuerda cosas que ha vivido y se va a investigar y no concuerda con nada, pero hay otros que sí concuerdan con cosas. Entonces, puede ser precognición, por ejemplo, puede ser un material genético de alguna información, de algún ancestro, pueden ser muchas cosas. Entonces, depende también de la hipnosis, quién la maneje y cómo la maneje, y la influencia. Cuando usted está en estado de trance, eh, él sutilmente puede ir generando cosas en su mente o usted de su inconsciente, y usted se lo puede preguntar a cualquier hipnoterapeuta, puede generar cosas. Pero sí, claro está, yo no me aparto de que pueda usted tener algún recuerdo que algo haya podido ser anterior. ¿Cómo? Puede ser material genético, puede ser algo de sugestión, puede ser algo que se grabó cuando niño, o sea, pueden ser muchas cosas, o puede ser realmente que usted haya vivido en tal época. Lo que pasa es que corroborar exactamente con pruebas fidedignas es muy difícil. Por eso es que el tema de la reencarnación es un tema donde queda muy a la especulación, muy a la fe, podríamos decirlo, de cada quien, de pensar realmente yo pude reencarnar o no pude reencarnar, porque no hay forma de comprobar bajo un método científico, decirle, mire, Laguna, es que usted realmente vivió en tal calle y estuvo en tal barrio y usted fue de tal familia y usted, porque los que les llegan esos recuerdos anteriores son fragmentarios, no son la película completa, son pedazos de momentos que se vivieron. Entonces es difícil poder llegar y armar toda la película. Hay gente que ha trabajado mucho en este tema y han organizado toda la serie de película, para que me entiendan, toda la historia. Y bueno, y hay muchas cosas que uno dice, es muy posible, pero realmente llegar a saber totalmente no lo veo fácil de poder comprobar. Por eso es que hay muchos científicos que no le jalan a ese tema porque es un callejón sin salida. El monseñor que va siempre y que va en nombre de Jesús y de Dios, obviamente por los textos en los cuales se basa para predicar su fe, eh, tiene esa ideología de que no cree en la reencarnación. Fuera del hábito, monseñor, ¿usted sí cree esto que plantea el cristianismo, que la reencarnación o la resurrección son imposibles? Fuera del hábito, quitando el rol suyo como representante de Dios, o tal vez los casos... Sí, puede ser una opción. Yo no me cierro a nada. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es muy grande y hay muchas cosas que no conocemos. Es más, en el Evangelio de Juan, Juan escribe y dice, si se escribiera todo lo que Jesús enseñó, no habrían libros para contener toda la información. Ahora, Jesús en ningún momento habla de la reencarnación, sabiendo que él sabía de ese tema. O sea, ese tema no es ajeno al cristianismo primitivo y en la época que Jesús estaba, porque había muchos movimientos gnósticos, gnósticos judíos, gnósticos helénicos, y después pasarían
a el cristianismo primitivo algunas células, algunos grupos que mantendrían eso, pero no hay de información donde Jesús o de la doctrina de Jesús o lo que Jesús enseñó nos hable de la reencarnación. Pero como Andrés Tirado, ya quitándome la investidura, como dice Lagunilla, es posible, todo es posible, todo es posible. No me salgo de decir, no puede ser, no, puede ser, es posible. Ahora, si a mí me pusieran a pensar, ¿usted quiere reencarnar o quiere irse al reino de los cielos? De una, yo digo reino de los cielos, porque volver a la misma situación, porque ¿cuál es la teoría de la reencarnación? Que usted vuelve a rehacer lo que usted no logró, su nivel de evolución espiritual y personal. Entonces, si usted se portó mal en la vida pasada, pues aquí tiene que venirlo a reparar y a volver a sufrir y a vivir una serie de cosas que usted no evolucionó. Entonces, para mí eso es pérdida de tiempo. Ya uno viene acá y tiene que darle el máximo para subir niveles y para irse a la presencia del Señor, que ese es el objetivo más grande, y por eso en el cristianismo primitivo deseaban, añoraban con pasión, o sea, era el centro más importante, el objetivo más importante de su vida era irse al reino de los cielos, que los crucificaran, que los mataran, que los metieran a la jaula con leones, no importa, eso es un momento, para ellos era un momento y ya se abre todo, la grandeza, la felicidad eterna, la justicia eterna en el reino de los cielos. Entonces, para mí es más atractivo el reino de los cielos que la reencarnación. Monseñor Andrés Tirado con nosotros a través del cartel de la Mega hablando de vida después de la muerte. Si usted no conoce a Monseñor, lo puede ver ya mismo si tiene Instagram en @el cartel de la Mega, o si no en su cuenta, Obispo Andrés Tirado. Ahí nos puede encontrar hablando de vida después de la muerte. Le iba a hacer una pregunta que ha planteado aquí Daniel, y pues tiene que ver mucho con lo que en verdad pasa. ¿Es un sueño eterno, Monseñor? ¿Es un sueño eterno? ¿Ya cerramos como cuando nos dormimos y ya ahí quedamos? ¿O nuestra alma, entre comillas, despierta y aparece el cielo y el infierno y alguien nos va a decir, no, madre, usted hizo tantas cosas buenas en este mundo, hizo tantas cosas malas y hay que tomar el cielo o el infierno? Por teología, por mis estudios y por la vivencia, porque también tenemos que agregarle la parte vivencial de experimentar, la experimentación en el Ministerio de Liberación y Exorcismo. Nosotros creemos que es un sueño, popularmente hablando, ¿no? Se durmió y ya, y se va. No, eso no es que uno se muere y se va. Usted, cuando muere, empieza un proceso de purificación, de limpieza, llámelo como lo quiera llamar. Mundo intermedio, purgatorio, preparación, como lo quiera llamar. Eso aparece en la Sagrada Escritura como el proceso para ir al reino de los cielos. No aparece la palabra purgatorio, porque es una palabra nueva de la Edad Media, pero sí aparece que para ir al reino de los cielos hay que estar limpio. Y empieza una purificación espiritual. El espíritu, o sea, ¿qué es la muerte? Es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. En eso nos demoraríamos bastante para explicarlo, pero el hecho es que el cuerpo empieza a deshacerse, el alma se deshace, que es el vínculo entre el espíritu y el cuerpo, y el espíritu sigue su camino, pero él no pierde su naturaleza, él no pierde raciocinio, quién es, sus seres queridos, lo afectivo, lo emocional, él sigue siendo papá, hermano, hijo, amigo, se sigue llamando como se llama, o sea, yo me muero y yo sigo siendo Andrés, y sigo teniendo memoria, y sigo sabiendo quién es. Lo que pasa es que yo ya empiezo un proceso donde tengo que empezar una purificación, una limpieza, a menos de que yo me quiera ir con el enemigo al infierno, que no es el asadero de pollos que la brasa y échele, candela y échele. El infierno es un estado de oscuridad y de alejamiento de Dios donde está el enemigo. Y ahí es donde usted escoge cuál es su proceso, o si se quiere quedar acá. Entonces, los que se quedan acá se llama mundo intermedio,
que no es ni ni el reino de la tierra, ni el reino de los cielos, sino es intermedio. Y son muchas entidades, y yo he tenido la experiencia de tenerme que enfrentar con demonios, ángeles caídos, tipo B, que yo llamo, o tipo A, desencarnados espíritus que vivieron y que, por ejemplo, no se van y se quieren quedar, pero son conscientes de lo que está pasando. Hay otros que no son muy conscientes de que murieron, por ejemplo, los que mueren en accidentes, pero uno les ayuda a que empiecen ese proceso para ir al reino de los cielos. Entonces, hay cuestiones emocionales, hay cuestiones de recuerdos, no deja de ser quien es, sino que se le abre una posibilidad de crecimiento espiritual mayor hacia el reino de los cielos. Entonces, se murió mi papá, por ejemplo. No es que él deja de ser mi papá, él sigue siendo mi papá y él sigue estando pendiente de mí y de la familia, pero en un nivel espiritual superior porque él ya va detrás de su proceso. Los que no se quieren ir, porque por su libre albedrío, su libertad, empiezan a haber ataduras, empiezan a haber dificultades. Hay espíritus que no se van y se quedan en lugares cuando tenemos que ir a exorcizar, liberar una casa, porque ese espíritu se queda ahí y dice, esto es mío, yo lo construí, no se lo voy a permitir que nadie esté. Entonces empieza a manifestarse y a incomodar y a hacer daño a los que están ahí. Y eso es algo muy real. Muchas películas narran cómo hay posesiones en casas y en lugares. Infestación demoníaca se llama el término teológico, y cómo se han basado en hechos reales estas películas. A las 11 de la noche tenemos un recorrido paranormal, así que tienen que conectarse también a nuestra cuenta El Cartel de la Mega en Instagram, porque tenemos hoy recorrido paranormal, no se les vaya a olvidar. Monseñor, para ir cerrando esto, va una pregunta muy importante. ¿Qué pasa con aquellos que se quitan la vida, con el suicidio? ¿Quedan en un limbo, quedan en ese famoso purgatorio, pues, que se menciona tanto, o vuelven a nacer en otra vida, tratar de limpiar sus culpas, aunque usted habla que la reencarnación no es viable o no está concebida dentro del cristianismo? ¿Qué pasa con esa persona que se quita la vida? Él está haciendo efectivo su libre albedrío, su libertad, su escogencia. ¿Qué es lo que pasa? Que uno viene con un propósito a este mundo, uno no viene porque sí, uno viene para crecer espiritualmente y evolucionar. Cuando usted corta ese proceso, pues usted queda a medias. Entonces, ir entre comillas, purgatorio, porque en sí como tal la palabra no es una palabra muy moderna, pero hablemoslo como un espacio de limpieza, de purga, de liberación, no alcanza, porque no alcanzaron esa cota de vivencia, esa cota de crecimiento espiritual, esa cota, esa misión que Dios le dio para su crecimiento espiritual. Entonces quedan en lo que yo llamo, y varios exorcistas llaman, el mundo intermedio. Andan vagando y sufriendo por ahí. Ahí es cuando nosotros debemos de pedirle al Señor esa misericordia. Cuando se salvará, no se salvará, irá al reino de los cielos, irá al purgatorio, está en la misericordia del Señor. No podemos decir, no, es que Él no va a ir al reino de los cielos. No, eso solo Dios lo sabe. ¿En qué momento? Eso es otra cosa. Interrumpió su proceso. Entonces se va a ser más lento, más difícil, más complicado. Por eso debemos de orar también por ellos y debemos de pedirle al Señor misericordia, porque transgredió a la misión que Dios le envió. Entonces, por eso, pues desafortunadamente. Y estas personas que se suicidan y estas personas que mueren alejados de Dios, muchos brujos lo utilizan para hacer brujerías, para posesionar cuerpos, para hacer maldades. Yo he tenido cientos de casos, es más, en el cartel hemos hecho exorcismos en vivo y en directo, y varios espíritus hablan y dicen, mire, es que yo fui porque fulano me mandó, hay un entierro, hay un bebedizo, me hicieron esto, me hicieron lo otro. Y uno va a corroborar con hechos reales y sí, encaja totalmente. Entonces, es complejo el tema,
es un tema muy sensible para las personas que tienen familiares y que decidieron tomar esa decisión del libre albedrío y cortar con la vida. Obviamente, a mí varios me han dicho, mire, yo me iba a suicidar, monseñor, y lo escuché o vi tal cosa y cambié de idea. Otros me dicen, no, monseñor, yo ya no aguanto más, me voy a suicidar. Yo le digo, trate de luchar hasta donde más se pueda, pues si ya es su decisión, pero mire que pueden haber consecuencias. El suicida, ¿qué piensa? El suicida piensa y el enemigo le alimenta también la mente, la psiquis, que hay solo un camino, se le cierra todo, y entonces ve un camino oscuro y la única luz es el suicidio, cortar con ese dolor, cortar con ese sufrimiento, pero él no sabe que si se mata, si hace eso, las consecuencias espirituales de su espíritu, porque yo he tenido cientos de exorcismos y liberaciones que me dicen, no, yo me suicidé y ahora estoy sufriendo, y es una angustia, una desesperación cada momento, a cada instante, yo quiero irme a la luz. Entonces uno les ayuda en ese proceso. El exorcista no es solo sacar el demonio o el espíritu y tal luego, sino también viene una parte de restauración espiritual. Monseñor Andrés Tirado, muchísimas gracias por siempre concedernos estos minuticos. Es un gusto hablar con usted de este tipo de temas y más que usted es un tipo que lee mucho, lo veo con su biblioteca atrás. Entonces, las personas que quieren contactarlo a usted, saber más acerca de todo este tipo de temas y todas las asesorías que usted hace, ¿dónde lo pueden encontrar? Muchas gracias, Lagunilla. Sí, para sanación, liberación, consejería espiritual, ayuda en progreso, restauración de hogares, los niños cuando son atacados por estas energías y el Fuerte Liberación Exorcismo al 600-3445 en Bogotá en las tardes o en mis redes, Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes, no representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, tenemos una escuela en alta espiritualidad donde damos cursos virtuales de todos estos temas que son bien apasionantes. Monseñor, mil gracias. Ahí le dice Daniel que le envíe un saludo de parte de este Chucky, le dice. Un saludo a ese Chucky Daniel, que Dios lo bendiga, que no es tan Chucky tampoco. Bueno, Lagunilla, el Señor lo bendiga. Feliz noche, que tengan mucho éxito en el recorrido. Muchas gracias, Monseñor.